Temas contingentes que vamos a abordar con nuestros siguientes invitados. Vamos a partir presentando a este destacado economista. Él es director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Ha liderado muchos estudios en el área de educación, empleo, un referente definitivamente en esta materia. Un gusto tenerte acá, mi querido David Bravo. Bienvenido. Un placer. Hola, David. Hola, David. Un placer. ¿Cómo estás? Bienvenido, por favor. Allá. También tenemos el agrado de presentarle a María José Abud. Ella es economista, investigadora de Horizontal, fue subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género entre el año 2021 y 2022 y es profesora de la Universidad Católica. Un Hola, placer María José, y bienvenida, por favor. ¿Cómo estás? Favor. Bien, ¿y tú? Adelante, por favor. Y también queremos presentarle a María Olivia Recart. Ella es economista con 35 años de experiencia en el sector público y privado, sin fines de lucro, es directora de varias empresas y presidenta de la Comunidad de la Mujer. Bienvenida, un placer tenerte acá. Hola, Malala, ¿cómo estás? ¡Mua! Bienvenida, qué rico tenerte acá. Adelante, por favor. Bueno, comenzamos con el panel para conversar sobre temas súper importantes. Chuta, me fui para atrás. Sí, mejor ahí. Oye, hoy día vienen dos cartas en Mercurio a propósito de la discusión respecto de la contratación en el gobierno central, los municipios. No nos vamos a meter en ese tema tan político, pero sí para hablar sobre los desafíos laborales que enfrenta el país. Y parto contigo, Malala. La misma pregunta para los tres. ¿Cuál crees tú que son los 2 o 3 principales desafíos que enfrenta nuestro país en materia de empleo de aquí al 2030? Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Esto es como una sorpresa total para mí, el Lollapalooza de los recursos humanos. El Lollapalooza de los recursos Falta humanos. la música, la electrónica al fondo. Oye, y paso un aviso, Book. Yo quiero un polerón de eso. Quiero un People Day, polerón People Day. Así como lo encuentro lo máximo. ¡Todos quieren! Vamos a votar. Vamos a hacer un concurso al final del día. Van a haber premios, polerones y tienen que hacer un jockey, chiquillos. Un jockey, ¿cierto? De esas dos cosas. Oye, 3 desafíos diría yo que son centrales. El primero, obvio, productividad. Un tremendo desafío con la inteligencia artificial, con lo que viene. Segundo, una cosa impopular hoy día, pero la tengo que decir, inclusión y diversidad. Un tremendo desafío porque implica flexibilidad laboral, implica cambios en la forma en que trabajamos, implica el tema de los cuidados. Ustedes saben que las mujeres somos principalmente las que cuidamos. Aquí ustedes deben estar todos cuidando niños chicos, pero cuando llegan a mi edad cuidamos a nuestros padres, cuidamos a tíos, cuidamos a abuelos. Y el mundo de los cuidados implica que uno necesita cierta flexibilidad o apoyo desde el punto de vista de la sala cuna, los huertos de jardín. Así que productividad, el tema de la inclusión y la diversidad. Y yo diría que el tercer tema que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la agilidad en el trabajo, la forma en que trabajamos, cuánto la conciliación, cuánto somos capaces de ser como felices y realizarnos en el trabajo. Y eso es una cosa como generacional. Así que esos 3 desafíos. Buenísimo. María José. Bueno, agradecer también la invitación, un gusto estar acá. Igualmente sorprendida que la Malala nunca había estado en el Book Day y realmente felicitarlos por este gran encuentro. A ver, yo veo 2 grandes desafíos y me imagino que vamos a estar hablando de ellos. Lo primero es que tenemos que volver a crecer como país y que quizás no es un desafío propio del mercado laboral, pero si no hay crecimiento económico, no se crean puestos de trabajo. Y hoy día el gran tema que tenemos, David lo ha dicho bastante, es que estamos en una situación compleja de creación de empleo, ¿cierto? Desde el 2023 dice el Banco Central que no se han creado nuevos puestos de trabajo, entonces yo creo que lo primero es volver a crear empleo. Y segundo, el empleo, o sea, crecer es necesario para el empleo, ¿cierto? Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y ahí es súper importante, paralelamente, empujar agendas del mercado laboral que permiten cerrar brechas que hoy día existen entre grupos de trabajadores y también en desafíos que tenemos de productividad de los mismos trabajadores. Y ahí yo creo que el principal tema está con las mujeres. Hoy día vemos que en todos los indicadores las mujeres estamos en peor situación
Y ahí yo creo que hay dos grandes temas. Por un lado, lo decía la Malala, tenemos el desafío del trabajo no remunerado, de los cuidados, pero también tenemos que hacernos cargos de brechas que hay en el mundo del trabajo. Brechas de igualdad salarial, ¿cierto? Las brechas de acceder a altos cargos. Y ahí hay mucho que hacer y no nos estamos haciendo cargo como nos gustaría a la tasa que deberíamos estar haciendo. Gracias, María José. David, bueno, tenemos acá un montón de mujeres, ¿eh? A ver, levanten la mano. Son muchas Pero mujeres. En recursos humanos siempre hay muchas mujeres, así Me que esto encanta es como eso, está trampa, muy bien. así que sí, es trampa. David, a este público con mayoría presencia femenina, a propósito de los desafíos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, esta misma pregunta, en la etapa prepandemia, 2018, 2019, yo habría respondido calidad de la mano de obra, ¿cierto? Calidad de las calificaciones, las competencias, que es un serio problema que tenemos cuando lo comparamos a nivel internacional. Eso está en la base de lo que es el tema de la productividad y donde hemos hecho re poco, muy poco. Y lamentablemente la foto se mantiene desde el año 98, cuando se hizo la encuesta de alfabetización, y ahora con la continuación de lo que ha sido el PIAC, básicamente muestra la misma foto. Lamentablemente, más calificación tenemos en las personas que trabajan, pero parece ser que las competencias no se han movido. Seguimos teniendo como más de un 50% de la población que tiene competencias muy básicas. Es lo que se ha llamado en su oportunidad el hecho de que la gente no entiende lo que lee o cosas por el estilo, ¿cierto? Eso no ha cambiado mucho, es una foto impresionantemente estable y por lo tanto productividad fundamental, la participación femenina es crucial. Estamos recién recuperando el nivel de participación que teníamos antes de la pandemia, pero respondiendo a esta pregunta antes, habríamos dicho todavía nos faltan por lo menos 10 o 20 puntos más de crecimiento en la tasa de participación femenina en el mercado laboral. Y habríamos hablado también tal vez de informalidad, ¿cierto? De cómo hacer más formal el mercado laboral. Pero eso es el 2018, 2019. Estamos ahora, y lamentablemente seguimos teniendo exactamente los mismos desafíos. Han pasado 7 años y la sensación de que tenemos los mismos desafíos y por lo tanto poco avance. Y a eso se le suma, uno, lo que mencionaba María José, ¿cierto? Que tenemos una situación de mercado laboral que es peor objetivamente en todos los indicadores y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa situación. No nos hemos hecho cargo bien. Y además tenemos el desafío de las nuevas tecnologías, que son una alarma gigante, digamos, que deberíamos poder estar, a lo mejor si hubiéramos aprovechado el tiempo, ¿cierto? Pero creo que no ha ocurrido. Entonces tenemos muchos desafíos a los desafíos que ya teníamos años atrás, se le han adicionado otros, y la urgencia, como decía Teresita en su inauguración, el tema de la inteligencia artificial y todos los desafíos que tiene para la mano de obra. David, hoy día los datos de empleo hablan de una diferencia bien importante en perjuicio de las mujeres, ¿no es cierto? La tasa de desempleo es mayor. Y a propósito de lo mismo, ¿crees tú que hay que hacer incentivos específicos para aumentar la contratación femenina? O sea, yo creo que hace mucho tiempo no nos hemos puesto metas como país. Y creo que eso es algo que deberíamos hacer. Lamentablemente yo creo que los gobiernos no tienen muchos incentivos para ponerse metas, porque obviamente tampoco quieren casarse con cosas, no sé si lo van a poder lograr o no, pero creo que como sociedad tenemos que ponernos metas. El que tengamos hoy día la misma tasa de participación femenina que teníamos el 2018, 2019, nos habla de, o sea, veníamos siguiendo una trayectoria creciente, ¿cierto?, que era importante. Entonces, creo que tenemos que ponernos esas metas en el ámbito de la inserción laboral femenina, que es prácticamente un elemento bien importante, y donde además hoy día tenemos
Si bien es cierto, la tasa de ocupación femenina más o menos casi ha recuperado la situación pre-pandemia, pero tenemos las tasas de desocupación, ¿cierto?, que estamos mirando, que son inaceptablemente altas. ¿Quién podría decir que no hay un problema en el mercado laboral si estamos mirando las tasas de desocupación que estamos encontrando? Así que creo que tenemos muchos desafíos. Ahora tenemos, a la vuelta de la esquina está el proyecto Sala Cuna, ¿cierto?, con las indicaciones que puso el gobierno. De nuevo creo que hay una oportunidad única para poder abordarlo ahora, si es posible. O sea, hay que creo que afinar todavía algunos detalles, pero estamos con esa posibilidad, salgamos de eso, o sea, hagamos ese progreso. Creo que sería muy importante que eso ocurriera, pero creo que tenemos que ponernos esa meta. ¿Cómo? Y yo diría lo siguiente, el mercado laboral deberíamos abordarlo desde el punto de vista de las mujeres, porque eso es lo que nos va a servir para todo. Por ejemplo, si queremos mirar cómo tenemos que cambiar la regulación para que haya más participación laboral femenina, más empleo femenino, creo que eso nos va a ayudar. Como decía Ana Malala, ¿cierto?, vamos a empezar a buscar formas de introducir flexibilidad que son importantes, que hoy día se requieren. Entonces, pongámosle rostro de mujer a los desafíos que tenemos y no nos vamos a equivocar y lo hacemos extensivo a todo. Yo quiero complementar lo que dice David desde el punto de vista de las empresas, no desde el punto de vista de la política pública, que me parece súper interesante, pero hay una tremenda carga en la inclusión de mujeres el día de hoy en la sociedad chilena y en las empresas. ¿Por qué? Porque los hombres reclaman. Porque la discriminación positiva parece ser una cosa que juega en contra de contratar más mujeres. Y creo que es un tema que ustedes tienen que abordar adentro de las empresas. Y el problema no es competir por un cargo con una discriminación positiva, sino que es competir por un cargo en igualdad de posiciones. Y cuando una mujer ha tenido una carrera que se ha visto interrumpida por cuidados o que se ha visto interrumpida por problemas propios del desarrollo de carrera, nunca va a competir en igualdad de condiciones. Entonces, hoy día las empresas que quieren hacer esta igualdad de oportunidades tienen que diseñar mecanismos internos donde puedan surgir las mejores mujeres. Y por lo tanto, hacer mentorías, enseñarle a los hombres a tener desarrollo de carrera para mujeres, porque los hombres son jefes, o sea, yo tuve puros jefes hombres, la probabilidad de que ustedes tengan jefes hombres, de que los CEOs sean hombres, es mucho más alta que sean mujeres. Y por lo tanto, desarrollar internamente procesos que sean vistos como procesos equitativos y justos adentro de las empresas es una forma en que vamos a hacer que más mujeres lleguen a tener posiciones de liderazgo y que puedan influir en proyectos de política pública, porque la cara visible de un segmento muy chico de la población somos nosotros, pero la cara invisible de mujeres que son jefas de hogar, que son vulnerables, que mantienen un hogar con su trabajo, son mujeres que no tienen oportunidades hoy día en el mercado laboral. Sí. A propósito de lo mismo, María José, el acceso a la sala cuna universal, clave, ¿no es cierto? ¿En qué está eso? ¿Cómo debiese ser bien implementado también para que funcione? Bueno, un poco de contexto. Llevamos más de 27 años de discusión legislativa de sala cuna y lo que se busca acá es terminar con la discriminación de la trabajadora número 20, ¿cierto? Hoy día tenemos una legislación que es bien antigua y siempre fue la lógica de proteger a la mujer trabajadora y entregarle este derecho que lo tiene que pagar el empleador. Entonces, hay harto estudio y también hay harto acuerdo transversal que es una limitante en dos sentidos para las mujeres. Primero, porque sobre todo en las pymes, ¿cierto?, no hay incentivos a contratar mujeres porque voy a tener que pagar eventualmente la sala cuna y eso castiga a cualquier tipo de mujer al final. La trabajadora número 20, sea una mujer que quiera no ser madre o que requiera sala cuna, va a gatillar el pago de otras mujeres. Y segundo, es discriminatorio que solamente algunas mujeres tengan el derecho a este beneficio según el lugar que trabajan. Y hoy día yo creo que estamos en un momento bastante histórico, inédito, que el gobierno presentó indicaciones la semana pasada a un proyecto de ley que a mí me tocó trabajar en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se construye sobre eso. Lo que creo que es súper importante en este tipo de iniciativas, que haya una mirada de Estado al respecto. Y que yo creo que hay una oportunidad de lograr avanzar en este proyecto. Yo, a mi juicio, hay algunos aspectos que se pueden corregir, sobre todo el financiamiento,
hoy día se requiere de una cotización adicional y sabemos que vamos a tener la implementación de la reforma a pensiones, lo cual encarece la contratación y sobre todo a las pymes es un desafío. Entonces, mi mirada, y creo que va a ser también parte de la discusión, es ver, por ejemplo, cómo a través del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía uno podría redestinar cotizaciones, ¿cierto? Es un fondo que está sobreacumulado y eso no implicaría mayor costo a la contratación de hombres y mujeres. Creo que ahí va a estar el mayor desafío, pero me gustaría agregar también que salacunas quizás avanzar en una salacuna universal es quizás la prioridad hoy día para el empleo femenino, pero tampoco es la bala de plata. Yo creo que hay que mantener las expectativas de que es una reforma necesaria, una deuda pendiente, con todas las mujeres porque encarece la contratación, pero también hay una serie de cosas que tenemos que empujar. Necesitamos de más flexibilidad laboral, necesitamos también de políticas internas, como decía la Malala, de las empresas que promuevan a las mujeres en igualdad de condiciones, y al final también necesitamos pensar en cómo hacemos que para un empleador sea indiferente en contratar a una mujer y a un hombre. Yo creo que ahí es como en una frase dónde están los desafíos, porque hoy día lamentablemente es más caro contratar a las mujeres y eso nos perjudica, ¿cierto? Afecta nuestras trayectorias laborales y es ahí donde tenemos que trabajar en un conjunto de medidas para bajar esos costos. Sí. David, a propósito de lo mismo, es más caro contratar mujeres, está súper claro. Las regulaciones laborales que hemos tenido en el último tiempo, las 40 horas, la mayor cotización previsional, se me va alguna, bueno, el tema del salario mínimo, ¿han ido también en contra de esa mayor inclusión? De manera muy clara. No quisiera aclarar de nuevo porque en esto a veces se toma de manera incorrecta, pero el salario mínimo no se puede rezagar de la productividad laboral, hay que estar atento en esa política. Y también, así como con otros elementos que mejoran la calidad de vida de las personas, como por ejemplo la jornada del trabajo. El problema es cuando uno hace las cosas en el momento y de la forma equivocada. Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha ocurrido. Si nosotros le sacamos la mirada a los problemas del mercado laboral y nos ponemos a impulsar legislación que es justa desde todo punto de vista, pero que en el momento oportuno es incorrecto, básicamente lo que estamos haciendo es generando esto que el Banco Central también ya ha identificado de manera clara, que es un proceso de encarecimiento del costo de la mano de obra, cuando en el mercado laboral tenemos tasas de desocupación inusualmente altas. Entonces, no es el mejor momento para hacer ese tipo de regulación, ese tipo de cambio. Acordémonos cuando a fines de los 90, la crisis asiática, se legisló sobre el salario mínimo también y quedó alto y vino la crisis asiática, ¿no? Y tuvimos bastantes problemas cuando uno introduce legislación en el momento inadecuado. Tuvimos altas tasas de desocupación en el comienzo de los años 2000, por ejemplo, que nos acompañaron por largo tiempo. Entonces, acá yo pienso que se ha desoído, o sea, se le ha sacado la mirada al mercado laboral y se ha tratado de impulsar legislación que puede ser vista como un logro, pero yo creo que es todo lo contrario. O sea, es desaconsejable elevar los costos del mercado laboral cuando estamos con mucho estrés, que es lo que está ocurriendo ahora. La prioridad número 1 tiene que ser el empleo y ahí vamos avanzando en todo lo demás, ¿cierto? Pero lo que me preocupa es obviamente lo que viene, porque si seguimos la misma lógica y decimos que ahora no son los 539.000 pesos que va a tener el salario mínimo en enero, sino que van a ser 750.000 y se empieza a correr la vara de la expectativa sobre las personas. En la práctica lo que estamos haciendo es generándole una enorme cantidad de problemas a las empresas, a las microempresas, a las pequeñas empresas fundamentalmente, que son las que pagan el salario mínimo. Y de alguna manera, es muy lamentable a mi juicio, se le está dando la espalda a las personas sin empleo. Entonces, tenemos que generar un cierto consenso y yo creo que para eso hay que tener una mirada técnica
que yo creo que no se ha tenido acá para avanzar en esto. Es desafiante, pero creo que es lo que hay que hacer. Me preocupa la tendencia. Creo que hay que ser muy prudente respecto de lo que vayamos a hacer en materia de regulación en los años siguientes. Creo que el gobierno no ha ayudado. En vez de estar quitándole presión al mercado laboral y a las empresas, lo único que sabemos ahora es que está anunciando la negociación por rama, que lo va a mandar al Congreso. Eso no creo que me parezca que sea como el camino adecuado. Malala, te quería preguntar justamente sobre eso, sobre la negociación ramal y ese impulso que se le ha dado no solamente al Ejecutivo, sino que también de algunas candidaturas. Hay que preguntarse primero por qué alguien podría querer impulsar una negociación ramal. Y la verdad es que cuando uno se hace esa pregunta, yo no tengo una respuesta clara, porque las negociaciones ramales, cuando existen, y existen en algunos países, se refieren a un porcentaje muy mínimo de lo que es la condición laboral de un sector. Pongamos la minería, ¿cierto? Entonces, toda la minería negocia un sector. ¿Quién de aquí cree? Yo negocié con sindicatos mucho tiempo, en distintas partes de mi vida. No sé cuántos de ustedes negocian con sindicatos o cuántos dirigentes sindicales hay aquí. ¿Hay dirigentes sindicales aquí o no? No hay. Lo que demuestra, porque aquí debieran estar sentada una fila entera de dirigentes sindicales, de que la importancia que tiene para un dirigente sindical son las condiciones laborales en las que trabajan los trabajadores. Es el tema de recursos humanos. Y al final, ¿en qué están los trabajadores? Peleando por cosas que son mucho más grandes. La negociación ramal representa hoy día en Chile un conjunto vacío de ganancia para este país. Cero. Porque al final es un concepto mucho más ideológico y lleva a buscar condiciones de mejora que son incomparables en una industria entre empresas. Y de nuevo, pongamos la minería. Yo trabajé 10 años en BHP y la verdad es que BHP tiene 3 operaciones en Chile, Escondida, Cerro Colorado, Spence. Las 3 operaciones muy distintas, producen distintos tipos de cobre, tienen condiciones de trabajo en altura, no en altura, lejos, cerca, 7x7, 14x14. Es imposible que entre las 3 hubiera un sindicato. Imagínense entre múltiples empresas de múltiples faenas de múltiples empresas. Incluyan a Codelco, que es una empresa estatal, no tiene ningún sentido. Entonces, si tú me preguntas a mí hoy día, este proyecto es un saludo a la bandera ideológico que no tiene un sentido explícito más que provocar una discusión política, y no creo que este país esté hoy día en condiciones de discutir cosas políticas para darse unos gustitos. María José, ¿algún comentario a propósito de lo mismo? Yo estoy bastante alineada primero en el sustento técnico que hay detrás, que no es al final una solución o estamos resolviendo algo concreto en las relaciones laborales mediante una negociación ramal. Yo creo que necesitamos otro tipo de herramientas para fortalecer la relación con los trabajadores. Y también creo que no es prioritario. Yo creo que cuando uno tiene casi 1 millón de personas buscando empleo, ¿cierto? Más de 2 millones de personas informales, hoy día lo que necesitamos son agendas para mejorar las condiciones laborales, para bajar los costos de la contratación. A propósito de lo que decía David, nadie está en contra de los proyectos que se han impulsado, ¿cierto? Nadie puede estar en contra de aumentar el salario mínimo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo responsable, porque al final los que pagan la cuenta son los trabajadores más vulnerables. Y hoy día yo creo que tenemos que retomar ese sentido de responsabilidad en que impulsemos políticas para, obviamente, mejorar la calidad del empleo. Hay mucho que hacer en mejorar la calidad del empleo, ¿cierto? Pero de manera responsable y también generando empleo, porque no sacamos nada con tener más derechos si no tenemos puestos de trabajo para usarlos. Bueno, prioridades mujeres, entonces el tema de la regulación, y un segmento que también está rezagado son los jóvenes, y acá tenemos hartos jóvenes. Te quería preguntar a propósito de lo mismo, María José. Te apuesto que no se sienten jóvenes. Claro, yo me siento joven, a mis 39 años me creo en ese grupo. Mira, yo creo que con los jóvenes tenemos un tremendo desafío hoy día en temas de empleo, porque primero hay alta tasa de desempleo, ¿cierto?, de ese grupo, y porque hoy día el mercado laboral a muchos jóvenes no les ofrece nada atractivo. Y así lo muestran las encuestas, que hoy día los jóvenes buscan otras cosas, y yo creo que ahí el gran desafío de la empresa es conectar con esas necesidades de los jóvenes.
Y yo creo que acá hay mucho que hacer, ¿cierto? Desde lo que hablábamos de la importancia de nuevas habilidades, de cómo nosotros desde nuestros sistemas de capacitación y educativos entregamos herramientas que permitan a los jóvenes ser complementarios y no sustitutos de la inteligencia artificial, pero también necesitamos de un mercado laboral que tenga mayor adaptabilidad, que sea más flexible, que es un atributo que valoran mucho los jóvenes, también la valoramos las mujeres, ¿cierto? Las que somos madres y trabajamos sabemos lo importante que es contar con flexibilidad, con poder, por ejemplo, salir de la jornada de trabajo durante el día, tener momentos, ¿cierto?, en que uno puede al final ordenar su jornada semanal. Y ahí tenemos mucho que avanzar. Hemos avanzado en algunas medidas, pero uno puede pensar en un paquete de medidas que le entreguen a nuestro código laboral sin perder derechos, ¿cierto?, sin precarizar el empleo. Mayor adaptabilidad en las jornadas, que es algo muy deseable por las mujeres y que yo creo que movería bastante la aguja en la decisión de trabajar de muchas mujeres de Chile. Sí. Bueno, mencionaba el tema de la inteligencia artificial, uno de los tremendos desafíos también hacia adelante como prioridades hacia el 2030, David. ¿Cómo este cambio ya instalado, no solamente acá en Chile, sino que en otras partes del mundo, ha ido modificando el mercado laboral? Bueno, sabemos poco, porque todo esto es relativamente reciente. Tal vez podemos identificarlo en empresas grandes, un poco más, o de lo que más o menos conocemos que está ocurriendo en algunos otros países donde ya se levantan algunas alertas y donde hay harta incertidumbre respecto efectivamente a quiénes va a afectar. Pero a mí la parte que me preocupa es la siguiente. Van a empezar a salir muchas aplicaciones, ¿cierto?, de inteligencia artificial que van a ir apuntando de alguna manera a las empresas. Y hacer esto en el contexto donde la lógica es encarecimiento del costo de la mano de obra, rigidización, es un muy mal contexto, porque básicamente va a haber mucha demanda por parte de las empresas para tratar de sobrevivir, ¿cierto?, hacia efectivamente aplicaciones que de alguna manera puedan implicar ahorrar costos, ¿no? Y ahí es donde entran las personas. Entonces creo que hay que ponerle el foco en las personas. Nos ha faltado, creo yo, iniciativa a nivel de país en esta materia. Y me preocupa lo que no estamos haciendo en materia de capacitación laboral. En el año 2011, ¿cierto?, estuvo la comisión que dirigió Osvaldo Larrañaga, en la que me tocó participar de capacitación. Y ahí mostramos en el año 2011, ¿cierto?, estamos hablando de mucho tiempo atrás, que el gasto en capacitación de $300 millones, más o menos, de la época, hoy día creo que son un poco más, anuales, no tenía impacto a través de la franquicia, no tenía impacto. Entonces, y ha pasado mucho tiempo, reformas como que se intentaron hacer, no ha habido cambio, seguimos igual. Nosotros deberíamos estar perfectamente tomando esos recursos hoy día y estarlo usando de manera efectiva, ¿cierto?, preparándonos para este cambio tecnológico en el que nos encontramos. Pero ustedes ven algo, yo no he visto nada. Hay algunas buenas iniciativas, pero que son esquema piloto. Entonces, esa inacción es la que yo creo que a mí más me complica, ¿cierto? Estamos perdiendo tiempo, porque mientras hoy día los países que recuperaron su situación previa a la pandemia en el mercado laboral, ese es su tema. ¿El nuestro cuál es? Estamos todavía tratando de ocuparnos de cómo hacemos para abordar la tasa de desempleo que tenemos, ¿cierto? O sea, como que nos quedamos pegados a los desafíos de la pandemia. Y creo que estamos perdiendo tiempo significativo. Y ahí hace falta una estrategia. Y no la hemos escuchado, por lo menos en las discusiones de candidatos presidenciales hasta el momento. Pero igual, David, yo creo que es súper interesante lo que tú dices, pero uno, en vez de quedarse y decir este es el problema, para las empresas hoy día, la realidad es que trabajar con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales y con las universidades de manera temprana, buscando talento y formando el talento de la manera en que uno lo quiere recibir, es resolver ese gap. Porque el mercado de la capacitación post-formación de educación superior no está funcionando. Entonces, ¿cuál es la solución para ustedes? La solución es ir a trabajar con los CFT, los IP y con las universidades
en regiones, con la gente local, y hacer el currículum que sea adaptable para las necesidades de las empresas. Y esa es la realidad del futuro, porque la formación de educación superior hoy día no está dando respuesta a las necesidades que tenemos hoy día en las empresas. Entonces, si eso no da resultado, hay que ir a resolverle el problema a esta gente. Yo fui rectora de una universidad por 4 años, de la Santo Tomás, tiene SFT, tiene IP, tiene universidad, son 90.000 estudiantes en todo Chile. Y la verdad es que eso es lo que hay que hacer, acercarse a las empresas, trabajar con ellas en regiones y formar los recursos humanos de acuerdo a las necesidades que se tienen localmente. Perfecto. Si no, esta cuestión nos vamos a morir de ineficiente. Muchísimas gracias, Malala, María Olivia, María José, David, muchas gracias por haber estado en este panel, por su conocimiento, por compartir con todos nosotros. Vamos a tener otro panel en un momento más. Nos vamos a tener una